Ya, pues ahí estaban las declaraciones del ministro y nosotros acá en el estudio nos encontramos con Juan Ortiz, investigador, Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, para precisamente hablar y llevar acá a terreno todo lo que ha ocurrido el día de hoy. ¿Hay recesión técnica o no hay recesión técnica? Primero que todo, muy buenas tardes y gracias por estar junto a nosotros. Hola, muy buenas tardes. Bueno, en relación con la discusión de si existe o no recesión técnica, que hay que precisar varios aspectos. Por una parte, hay que considerar que en Chile, usualmente, cuando hablamos de recesión técnica, se compara la variación interanual de un trimestre respecto al anterior y se considera que existe cuando tenemos dos caídas interanuales consecutivas, que en cierto modo lo que vimos tanto para el cuarto trimestre del año 2022, que tenemos una caída interanual, y también vemos con las cifras que recientemente publicó el Banco Central, habría una caída en torno a un 0,9% de la actividad para el primer trimestre del año en términos interanuales. Por lo tanto, bajo ese esquema podemos indicar que efectivamente sí existe una recesión técnica. Sin embargo, hay que considerar un aspecto importante, que esta categoría o análisis de recesión técnica no está definida exclusivamente con una sola métrica, hay diversas métricas. Por ejemplo, lo que indica el ministro en relación de una comparación de la variación intertrimestral de la serie estacionalizada del Producto Interno Bruto, también se aplica en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos o varios países de Europa. Ahora, hay que considerar que en Chile, usualmente siempre cuando analizamos la actividad económica, lo analizamos en términos de variación interanual, es decir, cuando se publica el informe de política monetaria, se proyecta en términos anuales la actividad o cuando se publica el informe de finanzas públicas. Sin embargo, más allá de la definición, en cierto modo, si estamos en la recesión, desde el punto de vista de un, digamos, registro numérico relativamente simple, el tema va más allá. ¿Por qué? Porque aquí lo que más relevante es lo que está pasando con el mercado laboral. ¿Por qué? Porque al final y al cabo es lo que las personas perciben. Más allá de si estamos o no estamos, lo que las personas perciben en general es que cada vez el crecimiento del empleo se ha venido, digamos, desacelerando. Vemos que obviamente la situación del mercado laboral ha llevado a que la tasa de desempleo esté aumentando respecto a trimestres previos. Y llevándolo eso a términos prácticos para quienes todos nos están observando en este instante, ¿en qué se traduce lo que estás explicándonos tú en términos del día a día? Mira, aquí el principal impacto que tenemos de una caída de la actividad económica es en el mercado laboral. ¿Por qué? Porque si observamos las cifras de creación de empleo, cada vez la creación de empleo se ha ido desacelerando en los últimos meses. Y hoy vemos que el empleo, digamos que tiene mayor relevancia y que está más asociado al ciclo económico, que es el empleo asalariado privado formal. Vemos que cada vez el número, digamos, de crecimiento de ese empleo es mucho más bajo. Y vemos también que en el mercado laboral ha habido una recomposición. ¿Por qué? Porque hoy vemos que se crea más empleo, por ejemplo, el empleo público o empleo por cuenta propia. Por lo tanto, claramente no es una buena señal. Primero porque, hay una recomposición del tipo de calidad de empleo que se está dando y por otra parte un incremento de la tasa de desempleo que hoy es de 8,8 puntos porcentuales, un punto porcentual más alto respecto a lo que había un año atrás. Por ende, a las personas lo que nos afecta al final del día es cómo se crea empleo y una economía débil crea menos empleo. Perfecto, Juan. Bueno, ahí estamos observando también junto a ustedes, el señor director nos puede ayudar aquí, porque tenemos una gráfica, Juan, ¿no? Entonces, igual nos gustaría que nos pudieras explicar lo que acá se está llevando en términos numéricos, ¿no? Vemos lo que ha ocurrido entonces con esta información del IMASEC, las fuentes del Banco Central, por supuesto, y usted el encargado de la materia en decirnos qué significa esto, Juan. Mira, aquí lo que se está midiendo, en síntesis, es la variación anual del IMASEC. Es decir, el último dato punta, vemos que, tal como indicó el Banco Central el día de hoy, tenemos una caída del IMASEC en torno a un 2,1% anual. Y vemos que efectivamente esa tasa de variación interanual se ha ido desacelerando respecto a lo que teníamos en el año 2022. Ahora, ¿qué pasa en el año 2022 en relación con lo que pasó, por ejemplo, en el año 2021? Que tenemos tasas que el año pasado eran relativamente altas. Es decir, vemos cifras del orden de 6,7%, 6%, 6,4%. ¿Por qué? Porque obviamente teníamos un año 2021, en ese caso, con todo el impacto que generó la pandemia, una distorsión que se generó en la economía y que eso se traduce que efectivamente las tasas interanuales, digamos, fueron mucho más abultadas. O sea, ¿eso se debe a este fenómeno entonces? Claro, o sea, en cierto modo aquí la economía ha habido todo un proceso de ajuste macroeconómico. ¿Por qué? Porque la economía, fundamentalmente por todo el shock que se generó de liquidez en la economía, un recalentamiento de la economía, se generó que la economía estuviese creciendo sobre su potencial y paulatinamente la economía tiene que hacer un proceso de ajuste macroeconómico para reducir esa brecha. ¿Y eso puede tener un impacto en la inflación o no? Sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque hoy estamos recogiendo en gran parte de la inflación, que hoy todavía se ubica sobre 2 dígitos, por el gran impacto en cuanto a la demanda interna que se generó
tanto en el año 2021 principalmente en medio de esa alta liquidez que se ha traducido en un efecto bastante, digamos, persistente en los últimos meses. Por lo tanto, cuando analizamos la actividad económica, la pregunta ¿es necesario que la actividad económica se desacelere? Y hoy la respuesta es sí, porque tenemos desequilibrios macroeconómicos muy relevantes que lo vemos tanto en términos de la inflación, que impacta fundamentalmente a las personas de más bajo ingreso, y también un déficit de cuenta corriente muy abultado, que obviamente también genera distorsiones en la economía. Y en ese sentido también que nos gusta saber qué es lo que va a ocurrir más adelante, ¿no? Entonces, la visión de los expertos en la materia, ¿cómo se viene este futuro económico? Mira, el futuro económico en este momento es complejo por varias circunstancias. Primero, porque para el segundo trimestre del año lo que esperamos es que la tasa de desempleo siga aumentando. Es decir, esperamos que la tasa de desempleo se ubique en torno entre un 9 a un 10%. Por lo tanto, obviamente, eso lo que va a indicar es que efectivamente el impacto sobre el mercado laboral se va a seguir profundizando. Es decir, que se va a crear menos empleo de calidad, digamos, como empleo asalariado formal. Posiblemente va a seguir creciendo el empleo por cuenta propia. Y en cuanto a la actividad, esperamos que también durante el segundo trimestre del año la actividad tenga una caída interanual. Por lo tanto, evidentemente es un escenario complejo, por lo menos a corto plazo. Y ya para el segundo semestre del año, lo que esperamos es que paulatinamente la economía se empiece a recuperar, de tal forma que para el año 2023 el crecimiento económico, la variación del PIB esté en torno a un 0,5% de caída o que tenga un nivel plano en cuanto al nivel de Producto Interno Bruto. Perfecto, vamos a estar muy atentos entonces a lo que ocurre pronto también en los próximos meses porque se vienen novedades en materia económica. Así es. Claro que sí, y a ti muchísimas gracias por haber estado con nosotros este día. A ustedes. Que estén muy bien. Bueno, seguimos avanzando las informaciones. Ahí la vemos. Fernanda Norambuena se encuentra